Bueno, para usted, ¿encuentra algún significado en el antes y después de todo esto, luego de la sentencia? Bueno, hay un punto muy importante hoy que hay que tocarlo para que ustedes también lo tengan con claridad. Las etnias, cuando tuvieron en su poder la sentencia T849, hicieron una demanda, se podría decir como eh, que compiló a todos los títulos mineros, a todas las solicitudes mineras y a todos los proyectos que se estaban realizando dentro de la línea negra, y presentaron una demanda en el Tribunal Superior del Magdalena, otra en el Tribunal Superior de La Guajira y otra en el Tribunal Superior del Cesar, alegando el derecho a la consulta previa sobre todas las solicitudes mineras y todos los títulos mineros, basándose en la decisión de la T849, que, como les dije al inicio, fue una decisión de sala, no de sala plena, sino de una sala de la Corte. Entonces, cuando llega esa demanda a los tribunales, pues yo me pronuncio en representación de la mayoría de los títulos mineros que estaban aquí en el Cesar dentro de la línea negra, y yo solicité que ese expediente fuera trasladado a Bogotá, a la Corte Constitucional, porque como era un tema que se salía de la jurisdicción y la competencia de cada uno de los tribunales, debería ser una corte de cierre quien tuviera la decisión final, y además de eso solicité a la Corte que unificara la jurisprudencia, porque con la T849 nos cambiaron toda la película, como se les había dicho. Entonces, la sentencia entra, el estudio de lo que se solicitó entró a la Corte, y la Corte efectivamente acogió la decisión y quitó toda la competencia a los tribunales y asumió ella la decisión final. Entonces unificó las tutelas que habían en el Tribunal Superior de cada uno de los departamentos, para determinar en una sola sentencia el paso a seguir y si conservaba la jurisprudencia de la T849. Mira la importancia de eso. También participamos en las deliberaciones, yo presenté alegatos de conclusión. En la misma forma como se lo estoy diciendo aquí, yo estoy en total desacuerdo de que eso se volviera un sitio vedado para la realización de proyectos de cualquier tipo que necesitara licencia ambiental, porque a todas estas tampoco hay un protocolo claro y establecido con tiempos para que los etnias hagan las consultas. Porque entonces, como a ti te pueden caminar, a otras personas no les camina. Entonces todo eso dependía en muchas formas de la relación que tenía uno con los pueblos, con los cabildos gobernadores, que eran quienes ordenaban que se hicieran o no las consultas, y de la plata del impulsor del proyecto, porque si no tenía dinero para pagar tanto en los expendios, lo que se iba a gastar, los honorarios de los profesionales de las etnias y del Ministerio del Interior y de los que lo iban a asesorar, entonces no podía hacer el proyecto. Sencillamente entonces el proyecto se dejaba, devolvían las áreas al gobierno, y lo que hacía el gobierno era perder una cantidad de plata en impuestos y regalías, porque no se iba a realizar el proyecto. Entonces la Corte Constitucional se tardó casi, esa tutela fue del año 2019, y se demoraron 3 años en fallar. La sentencia de unificación jurisprudencial SU 121 del 2022, fallaron y revocaron todo lo que habían dicho anteriormente los tribunales, los juzgados, que se basaron en las decisiones de la T849. A todas estas, porque la T849 era una sentencia interparte, entonces ellos no lo podían volver una sentencia obligatoria para todo, y lo que estaban haciendo en la realidad los tribunales y los juzgados era fallar con base en la sentencia T849 como si fuera una sentencia erga omnes, que no lo era, porque lo que tenía era un efecto directamente contra Argos, Pavimentos del Dorado y Agregados del Cesar, y Ecoasfalto. De ahí no tenía más nada que hacer. O sea, nada más ordenaron en el punto específico sobre eso. Y entonces las corporaciones la extrapolaron y empezaron a aplicar la T849 como si fuera la jurisprudencia de cierre. Entonces, en esa sentencia de unificación se revocó todo lo que había pasado con la T849 hasta el año 2022. A partir del año 2022 se impartieron unas órdenes muy precisas al Gobierno Nacional, a la Agencia Nacional de Minería, al ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a las corporaciones autónomas, que se reflejaron
en que al fin se pudo completar el protocolo de consulta previa en el Ministerio del Interior. Entonces ya hay un protocolo válido para todo el mundo y obligatorio, porque es que el derecho a la consulta previa es un derecho protegido, pero también es un derecho que genera unas obligaciones a las partes, entre esos a las etnias, y las etnias no iban, no cumplían con su obligación. Entonces mucha gente se quedaba atada de manos porque no conocían tampoco cómo era el desarrollo del proceso como tal. Yo tuve la fortuna de que, como vi creciendo el enano desde las demandas aquí con la T849, me fui empapando de todo el tema de consulta, la ley 21, el convenio 169 de la OIT, y resulta que la consulta previa no es un amarre. La consulta previa es una instancia que se tiene que resolver con las etnias para poder llegar a un acuerdo o finalizar sin acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba? Había dos caminos. Listo, yo me pongo de acuerdo con las etnias o no. Entonces, ¿qué pasa si no me pongo de acuerdo? Entonces ahí quedaba, si no había acuerdo, todo el mundo, ay, no llega a acuerdo con los indígenas. Entonces a buscar otra vez los indígenas, a llegar a un protocolo de finalización con las buenas. Y resulta que todo eso tenía camino y era el test de proporcionalidad, el cual nosotros aplicamos a la mayoría de los casos, porque ellos nunca quieren que se haga absolutamente nada en su territorio, salvo que los beneficie de una u otra manera, como fue el parque solar de Vadillo, que ese lo hicimos de común acuerdo con el pueblo cancuamo y llegamos a protocolización con acuerdo. Las demás de minería, todas fueron con test de proporcionalidad. Esos test de proporcionalidad se volvieron un acto ficto o presunto, que son susceptibles de demanda ante el Consejo de Estado, pero no tenían el sustento todavía de fondo, porque la Corte Constitucional jamás había avalado un test de proporcionalidad, a pesar que la Directiva 010 de la Presidencia de la República contemplaba el test de proporcionalidad y la Ley 21 también. Entonces, y el Decreto Reglamentario 1089 del 2010 también contemplaba eso, pero eso nadie lo decía porque todo el mundo le tenía miedo a hacer test de proporcionalidad para que los indígenas no se molestaran, porque los indígenas tienen una instancia de presión política muy grande en Colombia, entonces no querían que eso se diera. Pero gracias a que la sentencia de unificación 121 del 2022 cambió el tema, entonces ordenó, uno, finalizar el protocolo dentro de los 7 meses siguientes a la expedición de la tutela, de la sentencia, perdón, entonces ya salió el protocolo. 2, dio 9 meses al ICANN para que cartografiara todos y cada uno de los puntos sagrados del decreto 1500-2018, que son los que están vigentes en este momento, son alrededor de 286 puntos sagrados, y ordenó a la Agencia Nacional de Minería la cartografía oficial de todos los títulos mineros que se encontraban dentro del plano de la línea negra y cuáles tuviesen incidencia directa sobre la cartografía oficial del ICANN de los puntos sagrados del decreto 1500, para que se determinara qué tanto podían tener una influencia directa o indirecta sobre esos sitios y determinar sobre cuáles sí procedía la consulta previa y sobre cuáles no procedía la consulta previa. Y ordenó también a las corporaciones autónomas que también incorporaran dentro de sus funciones y su manual de funciones y dentro de sus competencias todos estos mapas y se hicieran las capacitaciones pertinentes para que sus funcionarios tuvieran claro el nuevo orden institucional acerca de lo que era la línea negra, para que no siguieran aplicando la T849. En eso estamos en este momento. O sea, el cambio en el 2022 fue fundamental porque volvimos como al estado anterior de la T849 y nos dio mayor viabilidad para que se hicieran los proyectos dentro de la línea negra.